Muy buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a estar viendo juntos un curso de milagros y el cristianismo a la luz de la expiación para seguir aprendiendo, seguir integrando el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer con el maestro Miguel, San Miguel Sánchez, alias San Miguel Libre, y damos las gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad. Ayer veíamos que el amor es el camino que recorro con gratitud y hoy vemos que no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Por lo tanto, vamos a acogerlo todo con amor. Esa va a ser nuestra única voluntad, nuestro único objetivo, acoger todo con amor. Gracias, Padre. Es una bendición estar aquí. Gracias, hermanos milagrosos. Gracias, Espíritu Santo. En cuanto el hermano San Miguel aparezca en la conexión, le daremos paso y vamos a ir haciendo nuestra habitual invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Él sana por mí, sana a través de mí. Gracias, San Miguel. Milagroso. Gracias, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes, hola, buenos días, perdón, buenos días. Igualmente está bien, porque como nos ven desde todas partes del mundo y en todo momento, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí. Felices Estamos con el libro del cristianismo y un curso de milagros, un diálogo sobre el cristianismo y un curso de milagros, de la mano de Kenneth Watney. Qué bueno, a mí me gustaría tener ese libro también. Y el padre San Norris Clark, ¿sí? Me gustaría tener ese libro también. ¿Cuál? El tuyo. Es otra edición, pero del mismo que tienes, ¿ya? ¿Y dónde lo compraste tú ese? En internet. Ah, en internet, ¿pero por dónde? ¿Por Amazon o algo? En Amazon, vale. Qué bueno. Sí, porque... Lo único que varía son las expresiones, pero el contenido es el mismo. ¿Verdad? Igualmente creo que era un libro pues que costaba entre 15 y 20 euros. ¿Sí? ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Tanto? ¿Tanto? A mí me costó 14. Bueno, pues eso, será algo por el estilo. Muy bien. ¿Vais a hacer educación? Sí. Muy bien, cariño. Empezamos entonces en la página 29, que para ti es la 37. 37. Pues, pero el punto sobresaliente real, cuando creas conveniente. Empezamos por donde empieza, que dice, pero creo que el verdadero escollo... ¿Es correcto? Pero el punto sobresaliente real, creo yo, es la posibilidad de que Dios crea un mundo material. No me suena a mí ese punto. A ver, lee por donde ibas a leer, por favor.
pero creo que el verdadero escollo es la posibilidad de que Dios cree un mundo material. Es lo ¿Ahí mismo. es? ¿Lo Sí. mismo? Vale. Mm. Empiezo a leer ahí, ¿no? Sí, por favor. Es largo, ¿eh? Es largo de leer, una página. Vale. Vale. Pero creo que el verdadero escollo es la posibilidad de que Dios cree un mundo material, que éste sea bueno y de alguna manera una imagen de sí mismo. Voy a explayarme en un tema que mencionamos antes. Un cristiano y creyentes de otras religiones, judíos, musulmanes, etc. Diría que no podemos limitar la creatividad de Dios. Dios se deleita en extender su poder hasta el límite último y en crear seres inferiores a todo lo largo del espectro del ser, de ser hasta la materia, y luego eleva lentamente este mundo de materia por medio de la penetración progresiva del espíritu en él. Finalmente, este mundo asciende a la luz parcial de la conciencia espiritual en los seres humanos, que luego son transformados por la resurrección, en la luz de la gloria con Dios, con el Jesús ascendido como precursor. Dios se deleita en tomar las cosas más inferiores y elevarlas hasta las alturas. Se deleita, podría decirse, en trabajar la materia como un artista, y todo arte verdadero es la penetración y la iluminación de la materia por el espíritu. La materia verdaderamente puede ser la portadora y la expresión simbólica del espíritu. Si cada auténtico artista humano puede hacer esto, más aún puede hacerlo Dios, el máximo modelo de inspiración de todos los artistas. Y no podemos, con nuestra limitada imaginación humana, decir a Dios que Él no puede hacer eso. Indudablemente Dios ya ha creado muchos otros universos perfectos, quizás puramente espirituales, incluso nuestro propio universo angélico. Pero Él también quiere mostrar su poder creador mediante su osado experimento con un mundo material en evolución y el espíritu que va emergiendo lentamente de su interior lleno de imperfección, falsos comienzos, deslices, etc., pero en vías de ser elevado finalmente a la vida superior del espíritu. En verdad Dios puede dejar huella, por muy tenue que sea, sobre este mundo material y amar el humilde fruto de sus manos como una obra colmada de bondad real y potencial. Punto y aparte. ¿Digo? Sí. Me parece que es aquí donde surge la profunda herencia gnóstica del curso, pues toda esta tradición parece ha expresado una profunda desconfianza y denigración de la materia como algo malo, o por lo menos indigno de la atención y del amor de Dios. Para el cristiano, por otra parte, Dios ama esta expresión inferior de sí mismo y ama trabajarla creativamente, aunque siempre con la visión de infundir en ella el espíritu, tal como lo demuestran todas las formas, las estructuras, el orden, la armonía y el esplendor de la belleza que emanan de manera inteligible de nuestro mundo material inferior. Bueno, como vamos a ver ahora por San Kenneth Wapnick, esto que manifiesta el padre San Norris Clark, pues no es más que una locura, ¿no? Que Dios se deleite creando un mundo material inferior y que luego haya que estar infundiéndole espíritu para elevarlo, pues como hacemos aquí en el mundo de la ilusión, y poniendo el ejemplo de el creativo que hace a lo mejor de un amasijo de barro, pues sale un cántaro precioso. Bueno, pues eso no tiene sentido, ¿no? Lo que vemos en el curso de milagros es que Dios crea la perfección y nada más. Por eso lo único que tendremos que aprender realmente es que solo el amor es real y que nada más lo es. Que Dios es perfecto ya y que crea la perfección. Todo lo demás son ideas realmente que no tienen. Claro, y además eso, la evolución para nosotros ya no existe, porque realmente cuando perdonamos ya somos perfectos. El hombre no tiene que evolucionar, la mente tiene que dejar de creerse que es un hombre simplemente y reconocer su origen divino y reconocerse por tanto como espíritu, ¿verdad? Como espíritu, claro. Leemos entonces lo de San Kenneth Wapnick. Sí. Wapnick, antes de responder a tu extenso comentario, me gustaría aclarar un punto que acabas de presentar, para lo cual reiteraré mi comentario anterior. Sin duda, un curso de milagros enseñarías que el cuerpo es indigno de Dios,
De hecho, se refiere al cuerpo como un remedio y una parodia de la creación de Dios, pero ciertamente no considera que el cuerpo sea malo, como lo veían muchos de los gnósticos. Esto otorgaría al cuerpo una realidad que no tiene. Pero si sientes que algo te produce náuseas o repulsión, ¿qué es lo que ciertamente sentían muchos gnósticos con relación al cuerpo? Obviamente has de creer en su realidad. Por tanto, dichos gnósticos le adjudicaban una realidad psicológica a lo que para ellos no tenía credibilidad filosófica. Un curso de milagros no cae en esa trampa muy sutil y astuta del ego. Pues eso es muy importante y muy interesante, ¿no? Porque fijaos que aquí nosotros aprendemos con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que claro que el cuerpo no es real, claro que este mundo es una alucinación y no es la voluntad de Dios. Como nos lo define Jesús en la parte del manual para el maestro, el mundo es un matadero. El cuerpo Matadero. es una cerca de carne para la infinitud, pero no lo hacemos real. Y ahí está muy bien la puntualización que hace San Kenneth Wapnick, porque además a mí lo que me viene es que no todos los gnósticos hicieron real la ilusión del mundo material, pero algunos parecían caer en esa tentación, por supuesto que sí. Igualmente tendríamos que ser honestos también y reconocer que muchos estudiantes del curso de milagros, estudiantes y maestros de un curso de milagros, a veces, aun ya reconociendo que esto es un sueño, caemos en la tentación de hacerlo real y por eso entramos en conflicto, ¿verdad? Y no nos sentimos bien. Entonces ahí está la clave. El curso nos lo deja bien claro y luego nosotros a la hora de aceptar eso como una verdad es lo que parece que lleva tiempo, porque vamos diciendo sí, pero mira, esto parece muy cierto, sí, pero esto parece muy valioso, sí, pero creo que esto podría ser un sustituto del amor de Dios, sí, pero creo que tengo razón en este tema. Entonces ahí está claro que Dios, su voz es clara, es tajante, rotunda, no da lugar a equívoco. Y nosotros a la hora de implementar la verdad de que este mundo solo puede ser un sueño, es cuando parecemos poder fallar, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas Sí. gracias. Sí. Y ahora voy a referirme al punto central que has expresado de manera muy elocuente y que constituye la clave del asunto, la visión antropomórfica de Dios que es inherente a toda la teología cristiana. Ya me refería a esto, pero permíteme añadir algunos comentarios. Si bien el curso no lo comenta directamente, lo que diré se desprende lógicamente de sus principios. Ambos estaríamos de acuerdo en que Dios es un ser infinitamente perfecto. Sin embargo, ciertamente diferiríamos en cuanto a lo que esto significa. Para un curso de milagros, esto significa que Dios no es un individuo con una identidad personal o un yo. Es decir, Él no tiene forma que lo distinga de su creación. Él es completamente impersonal, como lo es, el uno de Plotino. Así pues, su singularidad no se define al compararlo con otro, sino que más bien Dios es único porque no hay otro. Y como enseña el curso, no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado de él. Lección parte 1, 132, 12.4, puesto que son uno. Vamos a leerla, ¿te parece bien? Vale, es la lección 132. 132, 132.12. párrafo 12. Empiezo. Lee el párrafo entero, si te parece, ¿vale? Sí, 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 Y claro. la lección es: libero al mundo de todo lo que pensé que era. Así es. Libera al mundo. Tus verdaderas creaciones estaban esperando que lo liberes para concederte la paternidad. Y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad como la de Dios. Dios comparte tu paternidad contigo, que eres su hijo, pues Él no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Lo que Él crea no está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. Esto lo veíamos ayer, ¿verdad? Que para Dios
el crear es un continuo, es un darse de sí mismo, es extenderse. Dios no pierde al dar porque el Hijo está dentro de sí, permanece en su mente. Por eso Jesús nos dice continuamente: las ideas no abandonan su fuente, y nosotros somos una idea en la mente de Dios. Somos un pensamiento puro que estamos con Él y en Él, y no le vamos a abandonar por mucho que soñemos con el exilio, ¿verdad? ¿El 1 de Plotino qué lo que es? ¿Quién es? Bueno, pues Plotino debía de hablar del 1. Vamos a coger un momentito. A ver, espera. Perdón. Voy a coger la tablet para poner... ¿La tablet? Sí. Si quieres la busco yo también. Vale, genial. Vamos ¿Sería 1 de Plotino o sí, Plotino directamente? busca el 1 de Plotino, que seguramente te vendrá algo más concreto. Pues Plotino, filósofo griego, que debía de hablar de que el 1 era el todo, que lo englobaba Filósofo, todo. era un filósofo. Claro, Plotino fue un filósofo griego helenístico, autor de las Eneadas y fundador del neoplatonismo corriente, que integró también Numenio de Apamea, Porfirio, Jámblico y Procio. Nació en Egipto y se educó en Alejandría, siendo alumno de Amonio Sacas. Finalmente se estableció en Roma. bueno, aquí lo que dice Plotino: contempla el uno como una realidad inmejorable y suprema, de la cual el nous y el alma provienen. Lo considera la unidad máxima del principio de toda la realidad, ya que es ilimitado, perfecto, y no tiene que abarcarse, y no tiende a acabarse, por lo tanto es una sola realidad. Bueno, pues parece estar definiendo a Dios, ¿no? Sí, Eso es, a eso se refiere, a que es un todo que lo contiene todo. sí. Una realidad máxima. Muy bien, pues a eso se refiere, ¿verdad? Seguimos leyendo. Es más, el Dios del curso no piensa de la manera que nosotros llamaríamos pensamiento, ni planea o se deleita en nada. Él es la totalidad, el todo, y ninguna cosa puede existir fuera de él. Por lo tanto, él no se experimenta a sí mismo en relación con su creación. En un curso de milagros, creación puede definirse sencillamente como la extensión del ser de Dios o espíritu, que es tan carente de forma, inmutable y eterno como él mismo, puesto que estamos hablando de una dimensión no dualista que está más allá del espacio y del tiempo. Nos sería imposible concebir cómo es realmente esta creación. Yo estoy reflejando la no dualidad del curso, que no admitiría la clase de aseveraciones que has expresado acerca de Dios. Y fíjate, San Miguel, que simplemente ya con esta frase, cuando San Kenneth Wapnick dice que él está expresando la no dualidad, eso es como decir que solo Dios es real y que no existe nada más allá fuera de él. Sí. Y hay una intención de asegurar que la dualidad puede ser tan real como la no dualidad, o que Dios y el ego, que lo inmaterial y lo material puedan existir por igual, esa aproximación ya es fallida desde el principio. Por mucho que intentemos razonarla, siempre va a quedar en agua de borrajas, porque solo Dios es real, y aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos, como nos dice en la introducción, ¿verdad? Sí. Por eso es tan importante la idea de que el hombre, el Hijo de Dios, creyéndose separado, el hombre se ha inventado la percepción, que es, se percibe algo distinto del perceptor. Sí. Ahí está la separación. Yo creo ver otra cosa distinta de mí ahí. A través de los sentidos aprehendo
otra ilusoria realidad diferente de mí. Fijaos que esto es muy interesante verlo como que Dios se extiende a sí mismo en un continuo y nunca pierde al dar. En cambio, en el sistema de pensamiento del ego, al crear, te Pierdes. separas de lo creado, lo pierdes. Fíjate el niño al nacer, Sí, se separa del cuerpo de la madre, de donde se ha creado aparentemente, se le sí, corta el cordón umbilical y adiós. Ahora ya el vínculo puede ser que sí o que no. El niño puede amarte o odiarte y tú puedes amarle u odiarle. Existen sí, las dos posibilidades, acogerle o rechazarle. Pero con Dios esa posibilidad no existe. Con Dios eres su hijo y estás dentro de él. No te vas a ningún lado. No puedes ser odiado, sí, ¿verdad? verdad. Por lo Nos que es lo dice, que está dentro de también sí. nos dice, finalmente quiero subrayar una diferencia crucial entre un curso de milagros y el cristianismo. Si se ve la realidad desde el punto de vista del curso, no hay manera de que la materia pueda ser portadora del espíritu ni expresión de éste. El espíritu y la materia se excluyen mutuamente y solo uno de ellos es real. Así pues, volvemos al planteamiento no dual de las enseñanzas de un curso de milagros. Claro, fíjate Solamente el que, espíritu es real. claro, solo la mente, que es una mente espiritual, es real. Eh, Fíjate que este aspecto de la mente, cuando empezó su andadura como ilusoria terapeuta de terapias alternativas, se hizo una tarjetita donde Sí, ponía cuerpo y mente. Y ahí pues, iba elaborando o escribiendo todas las terapias, las que iban más a lo físico, porque me hice quiromasajista, las que iban más a lo el mental, Reiki, claro, el masaje metamórfico, o sea, se suponía que había que tratar a ambos, ¿no? Al ambos. cuerpo y a la mente, porque queríamos hacer un compendio de Dios y el ego, que es lo que Sí, hemos pretendido siempre, meter lo espiritual en lo material. Hemos querido traernos el reino de los cielos aquí. Y es lo que nos dice Dios, no funciona. La materia excluye a la mente, porque la limita. Y tú no eres un ser limitado. Dios no piensa así, no piensa de forma simbólica, concreta. Dios piensa de forma abstracta, ¿verdad? abstracta. Por eso también la aproximación que propone San Kenneth Wapnick en el libro de que ambos caminos, el dual y el no dual, llegan a la verdad no tiene sentido, porque acoger el camino no dual es abandonar el dual que antes estábamos transitando. Sí, Todos hemos transitado caminos duales. ¿Y por qué hemos llegado al no dual? Porque nos hemos rendido y hemos dicho, yo intentando competir o rechazar el mal, no, no consigo ser feliz, ¿verdad? He verdad. tenido que reconocer que lo estaba haciendo real y dejar de hacerlo ahora. Muchas gracias. Ahora nos habla Clark. Quisiera mencionar de nuevo que también parece haber profundos ecos del Vedanta no dual del hinduismo. Para él también el descenso a la multiplicidad al separarse del Dios único. Solo Brahma es verdaderamente y es uno sin segundo. Constituye una caída en Maya, el inexplicable mundo de la ilusión. Leemos lo que es el Vedanta. Sabemos que Vedanta Advaita, a ver, Sesha Vedanta Advaita. La doctrina Advaita es una rama no dualista del hinduismo que afirma que la unidad entre las almas, Atman y la divinidad, que afirma Brahma, vamos a ver Wikipedia. La doctrina Advaita o Advaita Vedanta, literalmente Advaita Vedanta, literalmente no dualidad, es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre las almas y la divinidad. El filósofo indio Shankara, del 788 al 820, conformó esta doctrina a partir de las escrituras Upanishad, importantes textos hinduistas que reformaron la antigua religión védica y la convirtieron en el hinduismo actual, y los de su propio profesor Gaudapada.
Analiza los 3 estados de la conciencia, el estado de vigilia, sueño y sueño profundo, y demuestra que el mundo tiene un carácter relativo. Establece entonces la verdad suprema de Advaita, la no dualidad de la realidad superior. Brahman, la divinidad impersonal, y el Atman, cada una de las almas individuales, son solo uno. Todas las almas son Dios. El Brahman, Dios, es la única realidad del mundo. Aparte del Brahman, todo es falso. El universo, los objetos materiales y las personas. Bajo la influencia de la ilusión, Maya, cada alma cree que es un cuerpo, que está separado de Dios y es diferente de él. Cuando el alma individual elimina el velo de Maya, se da cuenta de la verdad. No hay diferencia entre ella y Dios. Las teorías de Shankara fueron controvertidas desde el principio. La filosofía Advaita es la más profunda de la India, pero no es muy difundida, aunque es probablemente la más conocida de las doctrinas Vedanta. Los vedantistas consideran que el Brahman se puede conocer como Saguna Brahman, Dios con cualidades, o Nirguna Brahman, Dios sin atributos. Creen que la actitud devota hacia la Saguna Brahman, como los dioses Vishnu, Shiva o Kali, ayudan al alma a liberarse del velo de Maya y descubrir la verdad final. Dios no tiene atributos ni cualidades. Bueno, pues acabamos de leer un pequeño resumen de lo que sería el Vedanta Advaita, que como vemos pues parece muy similar a los postulados del curso, ¿verdad? Sí, aquí dice Watney, sí, hay muchas similitudes entre un curso de milagros y las enseñanzas del Vedanta, así como de las más elevadas enseñanzas del budismo. De hecho, algunas personas se han referido al curso como el Vedanta cristiano. Y nos dice Clark, ¿quién se refirió a él de esa forma? Watney, Bill Tedford fue uno de ellos. Él fue el psicólogo que colaboró con Helen Schumann, la escriba del curso. Y Clark dice, ya veo, ¿y ambos eran conscientes de esto? Y Watney responde, en esa época no, pero en cuanto un curso de milagros comenzó a manifestarse desde Jesús a través de Helen, Bill empezó a leerlo. Por iniciativa propia también leyó mucho sobre las enseñanzas místicas tanto de Oriente como de Occidente. Fue entonces cuando descubrió que el curso tenía ideas en común con el Vedanta. Y nos dice Clark, de modo que ellos no lo habían estudiado antes. Dice Watney, no. Ninguno de los dos tenía ningún conocimiento previo en absoluto del pensamiento oriental. Y Clark dice, es asombroso. ¿Sigo? Watney. Y ninguno de los dos tenía conocimientos previos sobre el gnosticismo, hasta que comencé la investigación para mi libro, Love does not condemn, el amor no condena. Love does not condemn. Yo es que el inglés todavía me cuesta. El amor no condena. No me di cuenta del alcance del lenguaje y de las ideas metafísicas del curso. De hecho, me sorprendió comprobar los paralelismos. Otra forma que he encontrado y forma una parte importante de mi libro que creo que te interesaría particularmente es que, a mi modo de pensar, el curso resuelve una paradoja básica infiltrada en la mayor parte del pensamiento platónico. ¿Cómo se llega del perfecto uno y bueno al mundo de la imperfección y de la multiplicidad? Buena pregunta. ¿Cómo se llega del perfecto uno y bueno al mundo de la imperfección y de la multiplicidad? ¿Sigo? Sí. Sé que esta es una paradoja que el filósofo Plotino nunca resolvió, una suerte de tensión que se destila a lo largo de su obra. Los platónicos y neoplatónicos acabaron concluyendo que a pesar de toda la antipatía que sentían hacia el cuerpo y hacia muchos de los aspectos del mundo, a fin de cuentas, el cosmos y el cuerpo sí procedían del uno, de Dios. Y desde el punto de vista de un curso de milagros, eso presenta una nueva paradoja. ¿Cómo es posible que este Dios perfecto, que es espíritu puro, sin forma y eterno, pueda acabar creando un mundo que no comparte dichas características? Volviendo a plantear brevemente este punto,
La solución del curso es que el universo imperfecto de la dualidad es sencillamente un sueño que nosotros, como mente colectiva no individual, estamos soñando. Cuando despertamos del sueño nos percatamos de que solo era un sueño de separación que en verdad nunca ocurrió. Por consiguiente, la integridad de la divinidad no dualista permanece intacta. Me doy cuenta de que estamos girando en círculo y de que, por lo que dices, este punto de vista, que es crucial para el curso, no es un problema para el cristianismo. Bueno, lo que pasa es que en el cristianismo y en Platón y en todos aquellos que de alguna manera vislumbraban la verdad pero no la acogían totalmente, para explicar lo inexplicable lo que aceptamos son dogmas de fe o le atribuimos a Dios que los caminos de Dios son insospechables. Vete tú a saber por qué Dios, o le atribuimos las cualidades humanas, ¿no? Porque a Dios se le antoja crear la materia para los órdenes inferiores para deleitarse con ellos, para entretenerse, ¿no? Como si Dios estuviera aburrido de alguna manera. Si lo pensamos es que es un absurdo, es un sinsentido. Porque además, fíjate que cuando vemos en el mito del carro alado de Platón que el alma que estaba en el reino de los cielos, ¿no? Rotando en ese carro tirado por dos caballos, el de las virtudes y el de las pasiones, para Platón todo estaba en equilibrio, como vendría a decir luego también su discípulo Aristóteles, en el término medio está la virtud. Para Platón y sus seguidores, cuando estaban las virtudes y las pasiones equilibradas no había problema, ¿verdad? Pero era cuando el caballo negro se desbocaba, cuando tiraba al carro y el alma caía a tierra y se enlodaba. Y entonces se convertía en un humano, porque las pasiones habían dado lugar a que el alma ya no fuera pura, ahora ya tenía un cuerpo. Vemos que de alguna manera hay una noción de impureza en lo humano, ¿no? Sí. Pero es porque hay un desequilibrio, porque las pasiones nos tiran más que la verdad, las virtudes. Pues en cierto sentido estaba en lo cierto San Platón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el creer que yo tengo algunas pasiones o alguna voluntad que no sea la de Dios es lo que pareció que fue la loca idea, aunque en este caso manifestada con otras palabras, ¿no? Una de las cosas más importantes que vamos a aprender en el curso es ver qué es lo mismo, aunque se diga de formas muy diferentes, y qué es distinto, que es la verdad de lo que antes nos contábamos como falsedades, que eran todas mentiras, pero eran una sola mentira. Solo lo real es real y solo Dios crea a su manera. El Hijo de Dios, separado de su fuente, parece crear de forma distinta a su creador y hacerlo de muchas maneras. Esas muchas maneras son todas falsas y simplemente vienen de creer que puedo juzgar que soy mi creador en vez de Dios. El juicio es un tema muy importante para nosotros. Recordamos que este sábado estaremos a las 9 hablando de los juicios, porque en muchas ocasiones no somos conscientes, porque nos autoengañamos cambiándole los nombres, dándole nombres diferentes a lo que es lo mismo, pero el juicio, por ejemplo, en este caso es juzgar que yo creo poder tener una voluntad distinta de la de Dios. Eso es un juicio. Me juzgo como que sé mejor que Dios cuál es la verdad. Como en el caso de Platón, juzgo que las pasiones pueden superar a las virtudes. Juzgo que puede haber un deseo que no sea el de amar como Dios ama. Y eso es lo que nos saca de la casa del Padre, ¿verdad? ¿Verdad? Seguimos. El padre Clark nos dice: ya he expresado la posición cristiana sobre la creación por Dios del mundo material, pero la asombrosa afinidad entre el curso y estas doctrinas tan antiguas como el gnosticismo y el Vedanta hindú muestra que existe una inclinación natural en la cultura humana hacia este modo de pensar. Vamos a hacer una pequeña parada. Me está viniendo una idea que quizás podría ser útil que la manifestáramos. Se trataría de, vamos a ver, los primeros católicos o el catolicismo a la antigua usanza realmente se basaba más bien en
en que Dios era un Dios iracundo, ¿verdad? Que se había enfadado con su hijo por comer del árbol del bien y del mal y le había expulsado del paraíso, por eso estábamos aquí, ¿no? Entonces Dios había creado un mundo perfecto, pero nos pone en el mundo del pecado para que, pasando calamidades, expiemos nuestra culpa. Esa es la explicación del Antiguo Testamento en la Biblia. Entonces, fijaos que de alguna manera es muy interesante ver que el padre St. Norris Clark ya no da esa versión tan claramente vengativa de Dios, porque Dios pone al hijo en este mundo que ya no es el paraíso, ¿verdad? Sí. Para que pague por sus pecados, para que expurgue su culpa a través de vivir en un valle de lágrimas. Parirás con dolor, ¿no? Aparentemente nos dijimos que Dios condenó a Eva a parir con dolor, ¿no? O sea, vas a crear por tu cuenta, pero ya verás cómo vas a crear, sufriendo. Verás, todos los que vengan de Eva serán los sufrientes hijos de Eva, ¿no? O sea, que vamos, Dios, el Antiguo Testamento nos pone un Dios realmente completamente castigador. El padre San Norris, porque nosotros en la dualidad hemos tenido de la pequeñez a la grandiosidad, ¿verdad? Y de la pequeñez nos sentíamos totalmente una víctima. Con un Dios de este tipo, pues ¿qué te queda? Solamente temer. No parece que podamos hacer nada al respecto más que sufrir lo indecible, ¿verdad? Sí. O sea que ahí nos poníamos como pobres víctimas. Cuando hemos escuchado al ego y hemos querido pasar de la pequeñez a la grandiosidad, nos hemos ido hacia la nueva era. Porque fíjate que realmente la explicación que da el padre San Norris de Dios son las explicaciones que da la nueva era de Dios y de la creación de este mundo. Que eso realmente no se lee tanto en la Biblia. Estamos atendiendo a una explicación de un sacerdote aparentemente católico apostólico romano, jesuita, pero que sus explicaciones son más cercanas a las explicaciones de la creación del mundo que da la nueva era que el propio catolicismo tradicional. Sí. Porque San Norris Clark habla de que Dios se deleita al crear los órdenes inferiores de materia, cosa que no viene en ninguna parte de las escrituras. Si tú te lees la Biblia, que yo sea consciente, eso no viene en ninguna parte de las escrituras bíblicas. En las escrituras bíblicas, Dios nos expulsó del paraíso por haber pecado, por haber comido del de la árbol manzana prohibida, prohibido, que era el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, y se inventó este mundo. Bueno, en realidad se fabricó. el mundo al principio, es que, vamos a ver, para ser lo más fieles posible, estábamos en un mundo que era precioso y perfecto y que no había ni que trabajar para tenerlo todo, ¿no? Sí. Sí que se había inventado órdenes de realidad, Dios, ¿no? Puso a su hijo, que había sido creado a su imagen y semejanza, y le dio el paraíso. O sea, vivíamos en un mundo terrenal, pero que era un paraíso, ¿verdad? Sí, correcto. Y al momento, o sea, ahí no costaba nada, no había que trabajar lo teníamos todo, comíamos, bebíamos, ¿no? Teníamos a Eva para procrear. Bueno, pues se planteaba como que iba a ser maravilloso y precioso, pero hasta que el hijo, que lo único que se le había pedido es que no comiera del árbol del conocimiento, pues fue y comió. Tentado por la serpiente, comió primero Eva y luego le dijo, mira, Adán, mira qué rico esto, come tú también. ¿Sabes? Los dos ahí, ¿qué pasó? Se sintieron desnudos, se vieron pecadores, ¿no? Y entonces fue cuando empezó toda la desgracia ilusoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es que Dios se venga de su Hijo. O sea, nosotros estamos aquí para expiar la culpa por haber pecado y nada más. Y luego encima, Jesús fue un hijo de otro calibre, no como nosotros los viles pecadores, porque Jesús nació de una madre virgen que no había pecado, porque ya también al contacto carnal se le consideraba pecaminoso, ¿no? Pecaminoso, sí. El sexo se consideraba pecaminoso, solo, fijaos que antiguamente se decía cuando se iban a tener relaciones,
se oraba antes de tener relaciones. Los católicos apostólicos romanos tenían una oración del tipo: esto no es ni por vicio ni por fornicio, sino para poner un hijo a tu servicio, ¿no? O sea, esto lo hago no por vicio, ni por fornicio, ni por fornicar, sino por poner un hijo a tu servicio, cuando íbamos a mantener relaciones sexuales para traer un hijo al servicio de Dios, ¿no? Pero Jesús era diferente. Jesús fue venido de una madre virgen, que no había pecado para traer a ese hijo. Y por eso vino de una madre pura. Y él era más puro que el resto, era diferente desde el principio. Y en cambio, el curso de milagros nos dice: no, mira, yo fui un hombre como tú y como yo. No, yo vine del mismo tipo de madre que tú y que yo. Aquí en la ilusión somos exactamente todos iguales. Iguales, claro. Qué locura, Todos, ¿no? Qué claro. locura cómo lo cuenta la Biblia, ¿no? Cómo cuenta todo como que él fue único, como que Jesús era especial, como Pero que... fíjate, creo que es muy interesante, San Miguel, que veamos que sí, la Biblia lo cuenta así, la Biblia nos pone como la pobrecita víctima, porque claro, teniendo un padre de este calibre, pues ¿quién no le tendría miedo, ¿no? Como nos enseña Claro, Jesús. Si esto fuera cierto, pues ¿quién no iba a estar atemorizado de Dios? Y ahí, ¿cómo te sientes? Pues como la pobre víctima. Oye, mira qué padre, más, más malicioso en el fondo, que en vez de darnos todo su reino, se guarda el árbol del conocimiento solo para sí. El mejor árbol, el del conocimiento, para sí. Y a nosotros, vale, sí, nos da un paraíso, pero de este árbol no podréis comer. Pues menudo padre, ¡jo! Un padre amoroso lo que haría sería compartir todo su patrimonio, no quedarse solo con una parte, ¿no? claro. Entonces ahí teníamos la excusa perfecta con esta interpretación, con este mito religioso del origen del mundo, pues para estar siempre resentidos con Dios. ¿Qué hace el ego colectivo? Nos da otro mito en la medida en que nos vamos, porque fíjate que todos estos mitos se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y después ha venido la nueva era que parecía otorgarle más poder a la mente. ¿Mm? Nos vamos concibiendo como seres que realmente podemos influir en el mundo. ¿Mm? No solo a pico y pala con lo material, yendo directamente a trabajar con sangre, sudor y lágrimas en el mundo, sino también que nuestro pensamiento es poderoso. Oye, que según como piense parece que puedo influir, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, también en toda la época en que se desarrolló el curso que se dictó, estaba muy en boga todos los poderes psíquicos. Las universidades, muchas de ellas tenían departamentos donde se hacían experimentos para ver si se conseguía científicamente comprobar hasta qué punto los medium, los psíquicos, podían doblar cucharas, podían influir sobre la materia, podían tener telepatía, saber lo que otros estaban pensando. Y se invirtió mucho dinero también por parte de los ilusorios gobiernos, pues porque estaba la guerra, ¿no? Y después la Guerra Fría. ¿Para qué? Pues para controlar a los demás. Entonces se hicieron muchos experimentos de este tipo y digamos que tanto, fíjate que precisamente San Kenneth Wapnick trabajó para el gobierno con el tema de, como él era psicólogo, estuvo en un programa que finalmente fueron de los que desarrollaron la bomba atómica, creo recordar, algo de ese tipo. La cuestión sería que la mente pasa de creerse pequeñita a empezar a reconocer su poder. Y eso, si no se perdona, si no se cambia de mentalidad, te lleva a creerte la grandiosidad del ego. Porque, vale, ahora ya no soy una víctima, puedo ser el victimario. Soy yo el que puedo controlar. Soy yo el que, si controlo mi mente, ¿no? Yo he hecho cursos de control mental, como el método Silva, por ejemplo, ¿no? Si controlo mi mente, puedo influir sobre los demás, puedo conseguir lo que quiero. Con la metafísica cristiana de Connie Méndez, que es propia de la nueva era, por ejemplo, nos decíamos, desea lo que quieras, pero además deséalo en grande, no te quedes corto. Si tú quieres un castillo, tú pide un castillo. Lo que pasa es que luego lo pides. ¿Te acuerdas que tú y yo no sabemos esa invocación? Esto lo pido en armonía para todo el mundo y según De la manera voluntad perfecta. divina.
bajo la gracia de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me lo has Ya lo dado. tengo. Ya me lo has dado, correcto, sí. Pero fíjate que la locura era creer que yo sabía que era lo que me convenía. Luego le decíamos a Dios, vale, si no es lo que me conviene, pues que se haga según tu manera. Y ya lo dejábamos estar. El curso lo que te cambia es, mira, este mundo te lo has inventado tú, nadie te está haciendo esto a ti mismo, y la única manera de salir de aquí es que reconozcas que no te interesa más el mundo, que no tienes ni idea de lo que te conviene, no puedes tener ni deseos ni necesidades de ningún tipo porque no eres un cuerpo, y yo que conozco tu estado de preparación mental, tu estado de conciencia con respecto a si eres más un cuerpo o eres más espíritu, porque eso es lo que parece que vamos haciendo en forma de proceso, porque vamos cambiando de mentalidad a yo soy espíritu, y entonces la mente va concibiéndose como tal y se va iluminando, y esto parece ser un proceso. Y entonces nos dice Jesús, yo que sé tu estado de preparación en este sentido, te proveeré todo lo que necesites en este camino, ¿verdad? ¿Verdad? Pues muchas gracias. Solo hay que querer perdonar y ver que en realidad el guión está escrito. Es así de fácil. Así. Muy bien, Gracias, Hilda. ¿Seguimos igualmente. aquí o lo dejamos aquí? Vale, pues si quieres lo dejamos aquí. Estamos en la página... Estamos en la página 41. ¿Qué página para ti? a ver, para mí es la página 33. Nos quedaríamos para empezar en... Ninguno de ellos, eso es asombroso. Yo he expresado Nos donde... quedaríamos cuando habla Clark. Ya he expresado la posición cristiana sobre la creación por Dios del mundo material. Ahí nos quedaríamos. Vale, estupendo. Y para ti me has dicho que es la 37, ¿verdad? 41. Ah, 41. Para mí es la 33. 33 para ti. Muy bien. Lo Pues dejamos aquí. muchísimas... Así es. Muchísimas gracias por tu explicación, Gilda. Es muy comprensiva cómo estás puesta en todos estos temas, el gnosticismo, el Vedanta Vaita. Además, eras una terapeuta, ¿no? Todos los hemos ido, de alguna manera. Yo estaba metido en el Reiki también y Vale. pensaba que el Reiki era importante y que era lo que era verdad. Y claro, ayer, por ejemplo, estuve con unas amigas y me decían que cómo yo me había puesto la vacuna, si ellas estaban despiertas y no se habían puesto la vacuna, ellas estaban despiertas en el mundo, estaban en la nueva era, en la nueva era. Y a mí me dio la risa, me dio por reírme. Y me decían, bueno, ¿y de qué te ríes? Digo, no, no, de nada, porque este pensamiento de que estáis despiertas es imposible. Yo me puse la vacuna por esto, por esto y por esto. Amorosamente me la puse. Y dicen que han inventado ahora unas pastillas para todos los que se han puesto la vacuna, para curarse. Bueno, una de ramificaciones, de módulos, de títulos, de situaciones, de niveles incalculables, incalculables. Pues sí, es una locura. Hay algo que fíjate que hasta la ciencia del mundo ilusorio reconoce, que es que ante dos explicaciones, la más sencilla es la que tiende siempre a ser cierta. Y que hay más sencillo que solo la verdad es verdad, que solo Dios es real y que nada más lo es. Bueno, pues infinitas gracias, hermano milagroso. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Nos vemos a la 1:30. Muy bien. Gracias a todos, buenas tardes y seguimos mañana con el cristianismo y un curso de milagros a las 11 de la mañana. Gracias. Igualmente, bendiciones. Chao.